Muy bien, vamos a comenzar. Buenas noches, ¿qué tal? Mucho gusto, qué bueno tenerlos aquí un día más en esta semana de la PNL. Mi nombre, para los que todavía no me conocen, pues mi nombre es Paola Estrada, yo soy coordinadora general de Mens Venilia. Y esta semana estamos concluyendo la semana de la PNL, en donde hemos tenido diferentes masterclass, tanto con Ernesto como con Roy, sobre temas de la PNL. Y los temas que hemos elegido son temas que son los más frecuentes o los más comunes que normalmente nos preguntan, ya sea los alumnos o las personas que están interesadas. Y más allá de que ustedes simplemente conozcan el para qué sirve, qué es la PNL, es de que se lleven un poco de cómo funciona nuestra neurología y cómo a través de ese cambio neurológico que nos permite hacer la PNL, nos permitimos también identificar los cambios en nosotros, ¿sí? Estuvimos justamente trabajando los miedos, ¿sí? Cómo vencer los miedos con técnicas de programación neurolingüística. Tuvimos ahí a Isis que nos acompañó haciendo este cambio directamente enfrente de todos ustedes. Luego estuvimos el día de ayer con Roy, que también junto con Santiago Navarro nos estuvo compartiendo un poquito de cómo él trabajó los objetivos, sus sueños, utilizando técnicas de la programación neurolingüística. Y el día de hoy viene uno que para mí fue muy significativo. ¿Por qué? Porque probablemente muchos de los que están interesados en PNL ya tienen otras profesiones, quizá muy alineadas a lo que trabaja la PNL. Aquí podemos hablar de pedagogía, psicología, psiquiatría, medicina, cualquier otra área que trabaje directamente con personas y con el cambio de las personas. A veces nos dicen, bueno, pero ¿cómo puedo integrar la PNL en la profesión que yo ya hago o que yo ya tengo desde hace bastante tiempo? ¿Sí? Y eso es justamente lo que vamos a estar hablando el día de hoy. ¿Cómo puedo integrar la PNL, ¿sí?, al ámbito de terapias? ¿Sí? El día de hoy también tenemos una sorpresa muy bonita porque tenemos a un practitioner en PNL, psicólogo, que ya lo irán conociendo y Ernesto se los va a ir presentando, que también nos va a contar cómo él ha integrado la PNL dentro de su área profesional, ¿sí? Entonces, bueno, para ir comenzando, les recuerdo que el chat va a estar habilitado. Sí, nos encanta que durante estas conferencias puedan ir interactuando, puedan irnos comentando. Si tienen dudas o preguntas, qué mejor momento para que las puedas hacer ahora, porque vas a tener al profesor directamente que te las puede ir resolviendo de una vez. ¿Sí? Y por ahí también me comentaban, sé que hay personas que aún no conocen la escuela, pues también al finalizar les voy a estar contando un poquito tanto de la certificación como también de quiénes somos, ¿sí? ¿Quién es Mens Venilia? ¿Ok? Entonces quédense hasta el final. Preguntas, comentarios y demás los pueden ir haciendo aquí en el chat. Y mientras tanto, pues yo los voy dejando con Ernesto Mendizábal, que es el que va a estar el día de hoy también con ustedes. Él es el director general de Mens Venilia Honduras, Master Coach en Programación Neurolingüística, Coach de Ejecutivo de Vida y Empresarial. Así que tiene una persona que los va a estar apoyando y acompañando en este proceso del cambio. Y así nos cuenta y descubrimos cómo podemos integrar o unir, ¿sí?, todo lo que es la PNL en nuestras terapias, ¿sí? Así que, hola Ernesto, bienvenido por aquí nuevamente y te los dejo todos tuyos. Ok, gracias, Pau, por esa introducción. Estamos bastante emocionados el día de hoy porque estamos justamente por concluir esta semana de la programación neurolingüística. Veo a muchos que se conectaron durante los 3 días, que han estado preguntando, que han estado informándose, que han estado aprendiendo. Y para eso es esta semana de la programación neurolingüística, para que ustedes conozcan de una herramienta que para nosotros personalmente ha sido bastante poderosa, tanto a nivel de los maestros que enseñamos en la escuela en Mens Venilia, como de los alumnos, porque como hemos contado durante esta semana, la PNL, más que un estudio, es una experiencia, es un viaje. Yo siempre digo, cuando, por ejemplo, no sería lo mismo que tú quieras que te leas un libro donde veas las fotos de tu país favorito, tal vez sea Aruba. Imagina tu país favorito, ¿no? Tal vez sea un país en donde tú quieras estar, un lugar para tu lugar favorito. Tal vez sea Aruba, tal vez sea Dubái, tal vez sea Miami, tal vez sea Los Ángeles, Inglaterra, Australia. Piensa en uno. ¿Sería lo mismo leerlo en un libro, ver las fotos en el libro, que ir al lugar
y estar en el lugar, poder ver los paisajes, poder escuchar tal vez el sonido del mar y poder sentir tanto la temperatura como las emociones que te genera estar en ese lugar con las personas. Ahora, ¿qué prefieres? ¿Leerte en un libro o tener la experiencia? Pues esto es lo que estamos buscando a través de esta semana, que tengas esa experiencia. Y no es lo mismo que tú la escuches de Santiago, que estuvo el día de ayer compartiendo su experiencia, que recuerdo muy bien el momento en donde él hizo ese ejercicio que contaba ayer de los niveles neurológicos, en donde descubrió es que vivía él, estuvo viviendo ese objetivo que hoy en día él lo está consiguiendo y está alcanzando esos objetivos que se propuso en la escuela, como con Isis también, que estuvo también ahí viviendo esa experiencia, cómo es vencer los miedos y demás. Entonces, no es lo mismo leerlo en un libro, no es lo mismo que te lo cuenten, a que tú lo experimentes por tu propia cuenta. Y eso es lo que buscamos. La PNL es una experiencia en donde tú la tienes que experimentar, tú la tienes que vivir para realmente saber cómo es esa experiencia en tu propia vida. Y esta misma experiencia, esto mismo que la PNL hace que sea una experiencia vivencial, también hace de que muchos terapeutas incluyan la programación neurolingüística en sus terapias, en sus consultas o a nivel profesional, en cualquier profesión que te encuentres. Tenemos tanto abogados que utilizan el lenguaje que se trabaja con la PNL, las preguntas, el diseño del metamodelo de lenguaje que se trabaja en PNL, como médicos que utilizan, por ejemplo, una hipnosis como anestesia para un procedimiento de odontología, un procedimiento de cirugía, como también personas que utilizan las herramientas como una metáfora viva, como una metáfora del trabajo de isomórfica que se trabaja en la PNL a nivel de terapia, terapia psicológica y demás. Entonces, vamos a ver cómo potencia la programación neurolingüística. En mi caso, personalmente, yo me dedicaba al deporte. Y yo cuando conocí la PNL, ya les contaba justamente el primer día de cómo fue ese proceso. Cuando yo conocí la PNL, yo fui seleccionado para la selección de Guatemala en atletismo y tuve la oportunidad de viajar a Estados Unidos y me di cuenta que el coach principal utilizaba esta técnica de PNL con los atletas. Entonces, se puede aplicar realmente la PNL si tú ya te dedicas a una profesión en donde trabajes con personas. Esto es importante porque la PNL trabaja con personas, es la excelencia en la comunicación y conoces a profundidad la estructura de pensamiento de cada persona. Así que si en tu profesión trabajas con personas, evidentemente si eres tal vez un informático que está trabajando todo el día en la computadora y no tienes relación con las demás personas, pues va a ser un trabajo personal. Pues, sin embargo, este trabajo de la PNL sí que se puede aplicar en cualquiera de las profesiones y es por eso que muchos profesionales vienen a sacar la certificación porque ven ese desarrollo personal que tienen en ellos mismos. Y voy a empezar con esta frase que dice el creador de la programación neurolingüística que se llama John Grinder, que ya lo platicábamos. John Grinder y es el cofundador de la programación neurolingüística con Richard Bandler en los años de los 70. John Grinder era catedrático de la Universidad de Santa Cruz en California y Richard Bandler era uno de los estudiantes. Y John Grinder dice, el problema nunca es el problema. El problema es el estado en el que nos encontremos. Y esta frase, si quieres apuntarla, apúntala, porque el problema nunca es el problema, sino que es el estado en que nos encontramos. Y este es el trabajo que hacemos. Y me gustaría empezar de cómo inició, porque la pregunta que hace mucha gente sobre la PNL es que si es psicología, es una rama de la psicología, es la PNL psicología, y la respuesta es no es psicología. Sin embargo, para contarte un poco del nacimiento de la PNL, lo que hizo John Grinder en sus inicios fue aprender a modelar. John Grinder estuvo trabajando como agente secreto para el gobierno de Estados Unidos y él
a través de las misiones que tenía en diferentes países, aprendió aprender idiomas, incluso sabe hablar muy bien el español, lo habla como mexicano, ¿no? Pero aprendió diferentes idiomas a través del modelaje y se dio cuenta que de la misma manera podía modelar la excelencia de otras personas. Y para ello, modelaron a uno de los mejores hipnoterapeutas que ha existido en toda la historia, un verdadero genio, una persona que realmente ha marcado un antes y después de la hipnoterapia, de la hipnosis, que es Milton Erickson, ¿no? Y resulta que cuando John Grinder y Richard Bandler querían modelar a Milton Erickson, ¿no? Ellos tenían que viajar desde California hasta Arizona, en donde se encontraba en ese entonces Milton Erickson, y tenían que viajar varios kilómetros para poder llegar a ese lugar. Lo que se dieron cuenta cuando ellos iban en el camino de la misión para poder llegar justamente de California a Arizona, era de que tenían que pasar de un estado a otro estado. Y en ese pasar de un estado, en el estado donde ellos se encontraban, de California, al estado de Arizona, se dieron cuenta que el momento en el que uno cambia el estado es en un momento. A veces la preparación que llevamos antes de para que me estado es larga, sin embargo el cambio del estado es rápido. Y lo que llegaron, porque John Grinder y Richard Bandler querían modelar la excelencia de Milton Erickson, así que una de las excelencias era el lenguaje hipnótico, la hipnosis que utilizaba Milton Erickson con los pacientes. Y lo curioso era que Milton Erickson en ese momento no sabía exactamente qué es lo que hacía, ¿no? Sino Milton Erickson en ese momento, justamente cuando estaba en esa parte de modelar, ni siquiera Milton Erickson sabía cómo hacía para producir ciertos resultados. La gente iba con Milton Erickson para hacer cambios que en muchas ocasiones con otros terapeutas les llevaba mucho tiempo de solucionar. Gente que había tenido trastornos, gente que tenía ciertos tipos de enfermedades, personas a veces con disociaciones y demás, y buscaban a Milton Erickson, y Milton Erickson en una sesión lograba hacer los resultados que tal vez otros terapeutas no lo conseguían. Entonces, ya que Milton Erickson se dedicaba a la terapia, y es por eso que se utiliza bastante la PNL en terapia, porque uno de los modelos de la PNL es uno de los excelentes terapeutas que ha existido en la historia, y lo que hizo la PNL es acortar ese proceso, ¿no? De estudiar al excelente. Y como yo vengo del mundo del deporte, me gustaría ponerte la siguiente analogía. ¿A quién quisieras tú duplicar los resultados o modelar? Si en el ámbito del fitness, ¿no? Quisieras modelar, o en el ámbito de los deportes, tal vez quisieras modelar a Usain Bolt, por ejemplo, o a un Cristiano Ronaldo, a un Messi, o a un deportista de élite, como lo fue Michael Jordan en su momento, o te gustaría modelar a tu amigo que no le gusta hacer ejercicio, que no le gusta hacer deporte, que come porquerías toda la semana, ¿okay? Y que no está en forma. ¿A quién modelarías? Y eso es lo que hizo, justamente, pues John Grinder buscaron a los mejores y duplicaron lo que hacían. ¿Y qué es lo que hacía entonces Milton Erickson que lo hiciera tan excelente? Sacaron dos de las cosas importantes que se utilizan en la PNL. Uno es el lenguaje que utilizaba Milton Erickson era muy distinto al lenguaje que utilizaban los demás terapeutas, ¿no? El lenguaje tenía un lenguaje único, especialmente el lenguaje metafórico que utilizaba Milton Erickson, que a través de las metáforas y a través de las palabras, ¿no? Lograba hacer esos cambios en las personas en poco tiempo, a través de una selección específica de palabras. Y lo segundo, que a nivel personal pienso yo que es de lo más importante que extrayeron y modelaron de Milton Erickson, es la habilidad que tenía Milton Erickson de generar un rapport profundo con las otras personas. ¿A qué se refiere un rapport profundo? Por ejemplo, si alguien llegaba con Milton Erickson y le decía, doctor, yo he hecho todo lo posible para poder cambiar y nada me ha funcionado. Pues Milton Erickson
lo que hacía era llegar, yo sé que has hecho todo lo imposible, pero no has probado esto, así que siéntate y trabaja. Y si alguien venía y le decía a Milton Erickson, doctor, es que ha hecho todo lo posible, pero nada me funciona. Entonces, Milton Erickson lo que hacía era, ponía al mismo nivel y decía, sé que no has hecho todo lo posible, pero no has hecho esto, así que siéntate y trabaja, ¿no? Y a esto se le llama el RAP, porque es una de las herramientas que desarrolló en ese momento John Grinder, que extrayeron, ¿no? Que justamente en esa historia que te contaba, que iban de un estado a otro, en donde al inicio Milton Erickson no quería que llegara Milton Erickson y John Grinder, pero John Grinder y Richard Bandler, perdón, convencieron a Milton Erickson para modelarlo y para extraerle. Le dijeron, ¿quieres saber lo que tú haces? Porque nosotros te vamos a enseñar qué es lo que tú haces, que haces tan bien, y te vamos a decir qué es lo que haces, ¿no? Milton Erickson era excelente y ellos sacaron, se exprimieron, sacaron qué es lo que hacía específicamente con el lenguaje y con su cuerpo, con toda su neurología, con su respiración, que era impresionante en los primeros segundos cuando Milton Erickson hacía, y lo pusieron, que luego lo llamaron la PNL, la historia de la PNL, que es otra historia de cómo vinieron al nombre de la programación neurolingüística, ¿okay? Que la contamos, regularmente la contamos en clase, los alumnos se saben esa historia, pero así es como surgió, como empezó a surgir también esta herramienta de la PNL, que luego lo empezaron a replicar en varias personas, en varios estudiantes, y empezaron a duplicar, y se dieron cuenta que estas mismas herramientas se podían duplicar, y desde los años 70, porque muchas personas piensan que la PNL es algo nuevo, relativamente es nuevo, ¿no? Si lo comparamos a nivel de la psicología y demás, es algo que es bastante nuevo. Sin embargo, ya desde los 70 se venía trabajando y se venía haciendo. Tenemos personas que luego se unieron a esta, que fueron alumnos también de Richard Bandler y John Grinder, como Tony Robbins, ¿no? Que es ahora de los conferencistas más famosos a nivel mundial. Y también se volvió famoso por utilizar estas herramientas y poder cambiar poder ayudar a cambiar a las personas y demás. Y esto, porque ¿qué hace que la PNL, porque esa es otra pregunta que surge, qué hace que la programación neurolingüística sea tan efectiva? Y aquí es en donde entra el trabajo que se aprende en la certificación de PNL, porque no estudiamos lo que le pasa a la persona, ¿no? No estudiamos qué es exactamente lo que le pasa a la persona, y como decía el gran filósofo Daddy Yankee, lo que pasó, pasó, ¿no? un poco de broma. No estudiamos lo que le pasa a las personas, sino que estudiamos cómo lo experimenta. Y ahí es en donde está la clave para hacer el cambio. Cómo experimenta cada persona. Y si no viste el primer día en donde trabajamos, donde hicimos una demostración de una sesión con Isis, que pasó a hacer la demostración, te recomiendo que vayas a nuestras redes sociales, que veas, ahí quedó grabado el primer día, la primera conferencia, para que veas a lo que me refiero en el cómo es lo como lo experimenta. Tenemos una representación interna, y esa es la representación interna con la que trabajamos en la programación neurolingüística. Entonces, esa es, digamos, la eficiencia, y parte también de mi experiencia trabajando tanto a nivel en terapias, a nivel en sesiones personales con otras personas, y también la experiencia de varios ya terapeutas que han utilizado la herramienta de la programación neurolingüística en sus consultas. Hay varias pautas y me gustaría hablar hoy de tres cosas que la PNL logra trabajar de una forma excelente. Y la primera es a través del cambio de comportamientos que muchas veces pueden llegar a ser destructivos y demás, ¿no? El cambio de comportamientos que se logra con la PNL en tan corto tiempo, en tan corto momento, y que las personas inmediatamente después de salir de una sesión sienten y experimentan un cambio radical. No necesitamos hacer 20 sesiones o 5 sesiones de PNL. Con una sesión
¿no? Es importante. Y a veces el lenguaje, ¿no? Es importante para ir trabajándolo, para irlo desarrollando. Y lo vamos a parar acá porque no sé si se ve la cámara, no sé si los que están... No, ok. No. Ok, ahora sí. Listo. Entonces, les estaba compartiendo que los cambios que se producen a nivel de comportamientos es uno de los cambios que las personas más les gusta en la PNL. Y a veces los cambios, así como vimos el cambio de ISIS ¿qué fue? El día martes, podemos ver los cambios. Me gustaría también contar una experiencia de una chica que vino a una de esas sesión de que había pasado por varias terapias, ¿no? Ella había ido a un neurólogo, estaba ahí, que si no estoy mal, estaba yendo a un psicólogo. Era una chica de 14 años que resulta que tenía un comportamiento que era destructivo, ¿no? Y muchas personas estaban confundidas porque no sabían exactamente qué es lo que le pasaba. Entonces, cuando me llamaron y me dijeron, mira, quiero que trabajes con mi hija, pues acepté el reto y resulta que cuál era el comportamiento que tenía. Resulta que se rayaba, ¿no? Agarraba los crayones y se ponía a rayar, tal vez los lápices, y se empezaba a rayar en todo el cuerpo, y ese comportamiento, pues, luego lo hacía en varias ocasiones repetitivas y llevaba bastante tiempo replicando ese mismo comportamiento que cada vez se iba poniendo más grave. Entonces, cuando viene la chica, ¿no? a consulta, yo le pregunto, ¿no? ¿Cuál es el motivo del que estás acá? Y me empieza a contar de que me está diciendo que es que estoy acá porque las demás personas me dicen que estoy loca, ¿no? Entonces, yo le pregunté, ¿no? ¿Y tú qué piensas? ¿Que estás loca? Me decía, bueno, lo que pasa es que las demás personas me lo dicen, mi mamá y las demás personas me lo dicen, que ya me lo estoy empezando a creer. Y en la PNL partimos de una pauta que es que todos los comportamientos tienen una intención positiva, ¿no? Y, y a través de las preguntas, resulta que yo le pregunto en qué momentos ella se raya, si es en todos los momentos en donde ella se raya, donde hace este comportamiento, o en ciertos momentos en específico. Y me cuenta que es justamente en ciertos momentos que está con la hermanita, ¿no? Y se empieza a rayar, ¿no? Y yo le pregunto, ¿y qué ganas tú de rayarte? Y me dice, bueno, no gano nada porque luego mi mamá se enoja y se pone triste y hay un montón de terapia y demás. Entonces, le digo, ¿qué pasa en ese momento cuando tú te estás rayando? ¿No? Y me empieza a contar de que está rayando, que se raya, y le dice a la hermanita de que no le diga a los papás. ¿Qué piensan que hacía la hermanita? Cuando le decía que no le diga a los papás, pues evidentemente la hermanita lo que hacía era ir y decirle a los papás de que su hermana se estaba rayando otra vez. Y él le preguntaba, ¿y qué pasa cuando tu mamá, ¿no? Viene y tu hermanita le va a decir a tu mamá, ¿no? Entonces ella decía, bueno, mi mamá viene y como siempre me regaña y después de regañarme me da un sermón y me regaña y luego se pone bastante triste, se pone a llorar y después de enojarse se pone bastante triste, ¿no? Entonces le preguntaba, ¿y qué pasa cuando tu mamá se pone triste? Resulta que llamaba todos los hermanitos de la iglesia, ¿no? A la que ellos asistían, y llegaban todos a orar o a rezar por ella, por este problema que tenían, ¿no? Entonces yo le preguntaba, ¿y qué ganas tú de que todos los hermanitos de la iglesia, donde van tus papás y demás, vengan y oren por ti? Y hace una pequeña sonrisa, ¿no? Así como una pequeña sonrisa pícara, en donde le digo, ¿qué es eso que te vino ahora? Me dice que lo que gana es atención. Atención, ¿no? O sea, el comportamiento, la intención positiva era la atención que ella buscaba eh, en las demás personas que lo estaba buscando a través de un comportamiento que digamos que no era útil para ella. Pero igual lo hacía porque era más importante la atención y demás. Entonces, yo le preguntaba, ¿no? Justamente ese comportamiento es útil y me decía no, porque es una atención negativa. Entonces, le pregunté qué comportamiento pues le fuera útil, ¿no? O qué atención será útil para ella.
Entonces, en ese momento ella me dice, bueno, sería una atención positiva. Le digo, ¿y cómo sería para ti tener una atención positiva de los demás? Entonces, me dice, bueno, yo soy buena cantando. Y me pregunta, ¿quieres que te muestre? ¿No? Y empieza en la sesión, empieza a cantar. Y bueno, y justamente ahí hacemos un proceso en donde la empiezo a anclar y demás. Y resulta que después de eso, cuando sale de sesión, ¿no? Se lo estoy diciendo porque fue justamente, casi que duró la sesión, así como se la estoy contando ahora. La mamá llegó a la chica y la mamá estaba saliendo del sótano cuando yo la llamo y le digo, mira, ya terminamos la sesión. Y la mamá dice, ya tengo que regresar a recogerla. Dice, pero ni siquiera ha pasado una hora. Entonces yo le digo, bueno, ya terminamos. Si quieres, me quedo aquí hablando un poco con ella, pero ya la sesión ya terminó, ¿no? Porque fue rápido la sesión, no duró ni 20 minutos el trabajo. Y cuando sube, ¿no? Cuando regresa la mamá, bueno, sale y demás, a los 2 días me llama la mamá y me dice, mira, quiero saber qué fue lo que quiero hablar contigo, me dice, porque quiero saber qué fue lo que hiciste en la sesión. Y me dice, es que mi hija ya no se está rayando, ¿no? Y yo le digo, bueno, para eso vino a la sesión, ¿no? Para eso vino a consulta. Y resulta que dice, bueno, sí. Y le digo, bueno, ¿qué quieres? ¿Que se vuelva a rayar? Dice, no, pero quiero saber qué fue lo que hiciste. Y ese es el trabajo, ¿no? De la PNL, que muchas personas, eh, cuando hacen este cambio, cuando se dan cuenta de que el cambio en sí es rápido, ¿no? Así como pasamos, como les decía al inicio, como pasamos de un estado a otro, así como cuando John Grinder y Richard Bandler pasaron del estado de California al estado de Arizona, que fue en un instante, justamente en ese momento podemos gestionar y hacer esos cambios con estas técnicas de la PNL, de programación neurolingüística. Entonces, me gustaría también, aprovechando que estamos acá y que tenemos a un invitado, que ya vi que está por ahí conectado, que nos contara también, porque nos acompaña también Álvaro Moreno, que también estuvo en la certificación. Álvaro también ya se dedicaba a la psicología y ha utilizado esta herramienta de la PNL como un complemento para el trabajo que él ha hecho. Me gustaría contar, bueno, agradecerle también a Álvaro por el tiempo que está aquí compartiendo con nosotros. Y si nos pudieras contar, Álvaro, ¿cómo ha sido esa experiencia de utilizar, digamos, en tu caso, la PNL a nivel profesional? ¿Nos cuentas ahí un poquito de cómo ha sido? Gracias, Juan Carlos. Muy buenas tardes, buenas noches a todos. Saludos, Juan Carlos, Paola. Me presento, mi nombre es Álvaro Moreno, ¿sí? Psicólogo. Y mira, cuando empecé con lo de la programación neurolingüística, pues siempre en la psicología escuchamos de que hay ciertas ciencias, o se le llama pseudociencias, pero cuando tú recibes estas herramientas, te das cuenta que lo que estás es aumentando recursos, que es muy, muy bonito, ¿cierto? Cuando tú puedes llegar mejor a las personas. Yo quiero que te imagines de pronto cuando que te imagines una persona que de pronto aprendió a escalar, ¿cierto? Pero cada vez que escala, siempre llega solo hasta la mitad, ¿verdad? Y que de pronto el día menos pensado se encontró una maleta con las herramientas necesarias para poder llegar, ¿sí? A la cima. Y desde ese momento, ¿sí? No le quedó ninguna montaña difícil, ¿verdad? O sea, no había montaña que no escalara. Eso es lo que tú consigues con la programación neurolingüística. Es tener más recursos, poder conectar con las personas. Yo le pregunto a las personas que están en este momento, ¿quién de usted, ¿sí? ¿Quién de ustedes le gustaría, quién desearía, ¿sí? Tal vez tener esos recursos y sobresalir, ¿sí? En el campo que usted está haciendo, o sobresalir y ayudar a otras personas? Levanten la manito. Ok, ahí está. Entonces, todos los que nosotros queremos, ¿cierto? Todo lo que nosotros queremos cambiar, los que queremos dar más de nosotros, pues lo podemos hacer por medio de la programación neurolingüística. El rapport, ¿sí? Lo que comentaba Ernesto. Cuando entendía yo el rapport, ¿sí? Había como un cliché de parte del psicólogo. Era como, cuéntame tus problemas, ¿verdad? Haciéndose el serio, prestando atención, lo que nosotros entendíamos como una escucha activa. Pero ahora que se entiende el rapport, se entiende es como una entrega absoluta a nuestro paciente, ¿sí? A nuestro cliente. Un momento que no se va a repetir. Ese momento es especial,
¿cierto? Es único y maravilloso el rapport, ¿verdad? Y eso va a hacer de que podamos tener una conexión con nuestros pacientes. Las herramientas, ¿no? Sumamos los mapas comparativos, ¿sí? El chocolate Goodie, o sea, hay tantas herramientas, ¿cierto? Que tú puedes utilizar con la gente. Dentro del área de la psicología, yo me dedico al área clínica y también me muevo en la rama de las conferencias hace varios años. Y esto me ha ayudado, ¿cierto?, a conectar más con la gente, porque anteriormente, ¿qué hacía? Sí, muchos años de conferencia, muchos años de experiencia, pero habían cosas que no entendía, como la conexión que tenemos los seres humanos, que son auditiva, visual, kinestésica, ¿verdad? Entonces, llegar a un auditorio y trabajar los tres niveles de comunicación son importantes, ¿verdad? Los cambios que tú tienes con tus pacientes. Muchas veces las personas llegan, y eso es muy bonito. Anteriormente, pues nosotros teníamos que preguntar y llegar y profundizar, ¿sí? Hasta que la persona llegara a ese problema que tenía o esa situación que fue creada, interpretar los silencios, ¿cierto? Pero teníamos que llegar al trasfondo del problema y casi que volverle a recordar al paciente por un proceso largo lo que estaba pasando. Con la programación neurolingüística se trabaja lo que estás sintiendo en el presente, ahora, y desde ahí se parte. Y cambiar esa red neuronal, ¿sí?, de una forma tan rápida es muy bueno y muy bonito para el paciente. ¿Por qué? Porque así te recomiendan más, porque ellos ven el cambio. A mí me pasó con una pacientita de 18, 19 años aproximadamente, y la situación con ella era que cuando ella estaba pequeña, los papás le decían era que estaba gorda, ¿cierto? Más o menos entre los 9 y 10 añitos, que es el proceso que tienen todas las niñas, ¿sí?, para acumular grasa y el crecimiento, el estirón. Entonces le decían gorda, gorda, le decía el papá, la mamá, todos le decían gorda, y llegó un momento en que ella dejó de comer y ahora es delgada, pero estaba pasando por procesos de anorexia, de que ya no estaba comiendo, la comida que consumía la botaba, masticaba y con la servilleta hacía esto como si se limpiara la boquita, pero ella realmente lo que hacía era el bolo alimenticio y lo botaba. Exacto. Cosas como es. Entonces, ¿sí?, cuando trabajamos con ella, y fue vía Zoom, porque pues a raíz de la pandemia las cosas han cambiado, la mamá me llama como a la media hora, me dice, licenciado, usted, y eso fue, es más, era una paciente de Colombia, o es una paciente colombiana, ¿sí?, y nosotros acá en Honduras. ¿Usted qué hizo con ella? Es que yo no puedo creer. Le digo, bueno, si lo que nosotros queríamos era cambiar la conducta, hay que entender también nosotros, ¿sí?, que se cambió, porque nosotros como terapeutas no hacemos el trabajo, el que lo hace es el paciente, ¿cierto? Pero las personas que están alrededor como que no conciben que después de haber pasado por psicólogos, por bastantes terapias, por haberla regañado, haberle pegado, ¿sí?, no cambiaba. Y cómo en media hora sí cambió esa conducta, cómo cambió esa forma de pensar. Otra pacientita que tuvimos, que también, 18 añitos, ¿sí?, remitida por la misma pacientita anterior, ¿sí?, le comentaron a la mamá de otra muchacha, también fue remitida, y la situación con ella era que ella quiere trabajar en una fundación, quería hacer cosas, pero no sabía cómo alcanzar metas, ¿cierto? Objetivos y metaobjetivos, ¿cierto? Entonces, este proceso es muy bonito porque también tú ayudas al adolescente a que se enfoque, ¿verdad? ¿Sí? Les das las herramientas. PNL para mí es un recurso, es una herramienta. Estoy esperando el máster, ¿cierto? Quiero ser máster en programación neurolingüística, ¿cierto? Y me parece genial, una herramienta que me ha empoderado, ¿sí? Y muchas de las cosas de los cursos también que se toman en Mes Venilia, ¿verdad? Al nivel personal quiero comentarles, como les decía, conferencista de años, pero me costaba como darme a conocer. Me conocían muy como por debajo de la mesa, decimos nosotros, muy por debajito, muy reconocido a nivel del Ministerio de Educación, pero solo como gracias a estas herramientas, pues no solo lo que damos nosotros al paciente, sino lo que recibimos nosotros. Es un cambio de vida, es una transformación interna y personal y que te empodera, o sea, que te hace, ¿sí?, grande, ¿verdad?
A los que saben programación, ahí vieron cuál es el, el empoderamiento que todos tenemos, ¿verdad? Todos tenemos algo que te empodera, ¿cierto? Entonces, eso es lo que vamos a lograr con programación neurolingüística. ¿Sí? Listo, Álvaro, esa ancla de poder. El ancla de poder. Gracias, Álvaro, gracias por compartir, porque esto es interesante de cómo, digamos, que rompe un poco de lo que de la gente, y para eso estamos en esta semana, para conocer que la PNL es un complemento para la mayor parte de gente que se dedica a las terapias, gente que se dedica a trabajar con otras personas, y va más allá, no solamente el complemento a la psicología, sino que es un complemento a la medicina, un complemento a los abogados, es un complemento a personas que se dedican a entrenar a otras personas, conferencistas, tal vez en tu trabajo, ¿no? Tienes que lidiar con personas, tienes que ayudar a las personas que hagan cambio, un directivo también utiliza también herramientas de la PNL para poder comunicarse, como decía Álvaro, de una forma más efectiva y demás. Y una de las cosas que justamente también la gente que luego pregunta, ¿verdad? Porque cómo está estructurada que la certificación de la programación neurolingüística, como decía Álvaro, en el caso de Álvaro, él sacó el practitioner de PNL, son 3 niveles de la PNL, está el practitioner, ¿no? Luego está el nivel del máster y luego está el nivel de trainer. Entonces empiezas por el practitioner, que el practitioner, ¿qué es lo que aprendes dentro del practitioner? En el practitioner aprendes primero sobre tanto los orígenes, de que hemos estado hablando el día de hoy, de la PNL, se aprende sobre las presuposiciones de la PNL, que eso es importante para el trabajo, ya te di una el día de hoy, te comenté una, pero hay varias presuposiciones con las que trabajamos en la PNL, y esto también se trabaja sobre los sistemas representacionales, que tienen que ver sobre cómo hacemos nosotros los seres humanos para representar las experiencias a nivel externo. O sea, todo lo que nos sucede a nivel externo, cómo lo representamos a nivel interno y cómo también las habilidades de un facilitador de PNL, como el rapport, como la escucha activa, como saber qué preguntas qué hacer, ¿no? En cuándo hacer las preguntas, como un trabajo de calibración también sobre las personas. Esto se aprende, se puede aprender y no es que leamos el lenguaje corporal de las personas, pero sí lo observamos. Te das cuenta que a través de esas técnicas pues, eres mucho más observador sobre cómo las personas se comunican y evidentemente también hay un proceso de una comunicación excelente. Porque una de las definiciones también de la PNL es esa comunicación excelente, el desarrollo, el estudio de la comunicación excelente y cómo puedes mejorar también tu comunicación interna y tu comunicación externa. Entonces, aprendemos sobre las reglas de la mente, la comunicación y luego está la parte en donde aprendes ya el trabajo de Milton Erickson, ¿okay? del modelo de la hipnosis, que se trabaja en la PNL, el metamodelo del lenguaje que hacía Milton Erickson, el proceso de las anclas, ¿no? De cómo desanclarte o cómo anclar una experiencia. Y luego viene la parte en donde haces mucho trabajo personal. Hay un trabajo en donde también descubres cuál es el propósito en tu vida, que mencionaba también Santiago el día de ayer. Y también haces un trabajo luego en donde aprendes a nivel neurológico cómo definir y poner estrategias para un objetivo que te quieras poner. Y aquí es en donde también se hace un trabajo, porque no estamos acostumbrados a aprender sobre cómo desarrollamos nosotros los objetivos y cómo crear estrategias para objetivos a nivel neurológico, cómo experimentar los objetivos para alcanzar esos objetivos. Entonces, y luego también hay el trabajo que les decía, el cambio de patrones de comportamientos. Entonces, el trabajo, digamos, es bastante profundo. ¿Y cómo lo trabajamos aquí en la escuela en Mensvenilia? Primero, lo ves, cómo se hace el ejercicio. O sea, los ejercicios son reales. O sea, estás en clases, pasa alguien a hacer el trabajo. O sea, por ejemplo, cuando veamos el tema de la cura rápida de fobias, ¿no? Se curan rápido las fobias, ¿no? En un momento pasa alguien a que tenga una fobia, pasa a quitarse la fobia, y luego aprendes tú cómo hacerlo con las demás personas. Y luego también tú lo haces con otro compañero, porque así tienes esa experiencia,
¿no? La experiencia que contábamos al inicio no solamente es estudiar y leer la PNL, sino que es realmente que tú vengas y lo experimentes. Entonces, algo que puedes ir pensando desde ya es sobre qué te gustaría trabajar. ¿Qué sería para ti aquellos límites? Ayer hablamos sobre cómo alcanzar los sueños, cómo alcanzar esos objetivos, sobre las creencias. Ahora, el proceso en la PNL es importante que en este momento tú definas, porque el libro con el que trabajamos, ya se los mostraba el día martes, es La magia de la PNL. Parece que fuera magia. Pero tú tienes que definir, cuando vienes, defines qué sería lo que tienes que trabajar. Tienes que evaluar. Eso que quieres trabajar, ¿es importante para ti? O sea, cambiaría tu vida si vienes a trabajar eso. Tal vez sea, en mi caso, por ejemplo, uno de los ejercicios que yo hice fue el tema financiero. Cuando yo inicié con PNL, me recuerdo que tenía una deuda de 3,000 quetzales, que son en lempiras, son como 9,000, 10,000 lempiras, que para mí en ese entonces era, decía, ¿cuándo voy a pagar esto? Porque con lo que ganaba no me alcanzaba, digamos, en ese momento poder pagar, y lo único que tenía en la billetera eran 5 quetzales. Entonces, uno de los trabajos que yo empecé fue con el tema financiero. Y mi pregunta era, si yo no hago nada por cambiar ese tema financiero, sé que lo voy a tener. Sé que lo voy a seguir teniendo, los mismos problemas financieros que he tenido en los últimos años. Entonces, aquí es en donde tienes que pensar que para certificarte, para venir a esta experiencia, tiene que haber algo que te motive. ¿Cuál es ese motivo? Ese motivo que te va a poner en acción, que te va a decir, hoy me decido por meterme en la certificación porque es el motivo, porque la PNL es la herramienta, pero ¿qué te va a motivar para utilizar la herramienta y hacer que eso pase? ¿No? Entonces, piensa en un motivo. Y mientras piensas en un motivo, me gustaría ir terminando esta conferencia con la siguiente historia, ¿no? Y este es uno de los extractos de los creadores de la programación neurolingüística, especialmente de John Grinder, y en lo que vas pensando, sigue pensando en ese motivo que te pondría en acción para venirte, para realizar esa certificación de la PNL que estamos a punto de empezar, tanto en plan de fin de semana como en plan semanal, que ahorita Paola les va a explicar un poquito más, pero para ir cerrando ya la conferencia, es la historia de un rey y un príncipe, ¿ok? Que el príncipe, ¿no? Había, cuando era muy pequeño, creció pensando en 3 cosas. El papá le enseñó a ese príncipe, a su hijo, de que en la vida no existían 3 cosas. No existía las princesas, no existían las islas y tampoco existía Dios, ¿no? Esas 3 cosas el papá le enseñó desde muy pequeño, el rey le enseñó al príncipe que esas 3 cosas no existían. Así que en el reinado del papá, como el príncipe no miraba princesas a su alrededor, tampoco miraba islas, así que asumió que Dios no existía. Así que fue creciendo con esa creencia, con ese pensamiento, que no existían ni las islas ni las princesas, y por consecuencia no existía Dios. Así que un día, justamente en su adolescencia, se empezó a preguntar el joven príncipe de que qué había más allá. Empezó a cuestionar la vida, empezó a cuestionar las cosas, de qué hay más allá del reinado del papá y por qué nunca me ha dejado salir de ese reinado. Así que un buen día, pues, agarra sus cosas y empieza a andar, empieza a caminar a ver, después de ese reinado del papá, qué había más allá. Y justamente caminando más allá, pasando la frontera de donde se encontraba el reinado desde su padre, el príncipe, justamente a lo lejos empieza a ver unas islas a lo lejos. Y justamente cuando estaba en la orilla de la playa se da cuenta que estaba viendo lo que sus ojos pensaron que nunca iban a ver en vida real. Eran unas islas. Y en esa isla, ¿no? En una de las islas,
empieza a ver, ¿no?, unas criaturas bastante hermosas que no se animó a mencionarlas. Y justamente cuando estaba pensando en que serán esas islas y serán esas, justamente se le acerca una persona con vestido de color negro, con un saco de color negro, con mangas blancas, pantalón negro y zapatos negros. Y cuando lo voltea a ver, le pregunta el joven príncipe, le dice al Señor, le dice, oye, ¿acaso eso que estoy viendo, acaso no son? Y le dice el Señor, exacto, eso que estás viendo son islas, ¿no? Y le dice, si esos son islas, entonces esas son, y le dice el Señor, exacto, esas que estás viendo ahí son princesas. Y le dice, entonces, si esas son islas y esas son princesas, entonces tú debes de ser, y le dice, exacto, yo soy Dios. Así que el joven príncipe regresa al reinado de su papá, bastante furioso, bastante confundido, pensando en su mente, diciendo, pero todo el tiempo mi papá me enseñó de que no habían islas, no habían princesas y tampoco existía Dios, ¿no? Y estaba confundido, estaba enojado con el papá de haberle enseñado. Dice, pero acabo de ver las islas, acabo de ver las princesas y acabo de conocer a Dios. Así que cuando va regresando se empieza a enojar y llega con el papá y cuando ve al padre le dice, padre, me has engañado durante todo este tiempo. Todo el tiempo creí que habían islas, que habían princesas, que existía Dios, que no existía Dios. Y hoy vi princesas, hoy vi a las islas y ¿qué crees? También vi a Dios. Me has engañado todo este tiempo. Y el padre, muy tranquilo, el rey ve a su hijo y le dice, hijo mío, déjame hacerte una pregunta. ¿Acaso Dios tenía camisa negra, saco negro? Le dice el príncipe, sí. ¿Acaso tenía pantalón negro, zapatos negros? Le dice, sí. ¿Y acaso tenía mangas blancas? Y el príncipe le dice, sí. Hijo mío, disculpa, pero la persona que viste no es Dios, es un mago, ¿no? Y le dice, sale el príncipe, sale nuevamente más enojado, nuevamente sale corriendo hacia la playa donde había visto a ese señor, donde había visto al mago, y sale corriendo con toda la intensidad y justamente llega a la playa y está enojado, ya está enojado bastante el príncipe y ve al señor que estaba justamente ahí parado y le dice, mi padre me ha dicho la verdad sobre ti, me ha dicho que tú no eres Dios, que tú simplemente eres un mago. Y en ese momento lo ve y le dice, exacto, solamente soy un mago. Ahora, tu padre también viste camisa negra, saco negro, pantalón negro y zapatos negros y manga blanca. Tu padre no es el rey, es también un mago, un simple mago. Y el príncipe, al escuchar esas palabras, regresa nuevamente al reinado de su padre y esta vez está consternado, preocupado de que esto lo que le dijo el mago sea verdad sobre su padre. Se le sale una lágrima y entre un par de lágrimas llega con el padre y le dice, padre, el mago me dijo que tú también eres un mago y que no eres el rey. Así que el padre lo ve y le dice al príncipe, le dice, hijo mío, eso es verdad. No soy el rey, soy simplemente un mago. El príncipe, bastante enojado, bastante frustrado, bastante triste, ve al padre y le dice, padre, si eres un mago de verdad, quiero que el día de hoy llames a la muerte porque la vida no tiene sentido para mí. Quiero que hoy en la noche llames a la muerte porque ya no quiero vivir. Así que sube justamente el padre
le dice, ok, está bien, esta noche llamo a la muerte para que llegue por ti. El príncipe se va a acostar justamente cuando llega la noche, abre la puerta y justamente ve a la muerte que va entrando a su cuarto. Cuando ve a la muerte, el joven príncipe la ve y en ese momento recuerda aquellas hermosas pero irreales princesas y aquellas irreales pero hermosas islas. Y en ese momento el joven príncipe se da cuenta de que justamente en ese momento se da cuenta que quiere seguir viviendo y le dice a la muerte, le dice, muerte, quiero que me enseñes cómo hacer magia. Y en ese momento llega el padre y le dice, hijo mío, desde el día de hoy eres el mago, porque empiezas a creer en tu magia. Y esto es lo que tienes a experimentar en la certificación de programación neurolingüística, esa magia que llevas dentro. Y pareciera que en la vida te han dicho varias creencias acerca del dinero, acerca de la salud, acerca de las relaciones, acerca de tu vida en general, acerca de tu país. Tal vez esas ideas sean irreales, pero la única forma de crear tu realidad es descubriendo tu propia magia. Y eso es lo que vamos a venir a aprender en la certificación de programación neurolingüística en Mens Venilia, a que tú descubras magia. Como decía al principio, esta es una experiencia. Cuando vengas y que te inscribas y seas parte de la certificación, vas a experimentar cómo es descubrir tu magia. Así como Álvaro nos comentaba el día de hoy con su ancla de poder, así como Santiago nos comentó el día de ayer cómo hizo para conseguir sus objetivos, y así como Isis el día martes nos compartió cómo poder eliminar los miedos, así como cientos de alumnos que han pasado por esta certificación han descubierto su magia, no te quedes fuera, porque no es lo mismo escuchar la historia de alguien más a experimentarla tú. Así que para mí ha sido un placer poder estar esta semana de la PNL con cada uno de ustedes. Es la primera vez que celebramos la semana PNL en Mens Venilia, y para celebrarlo, pues ya Pablo les contará un poquito más de las promociones, que muchos de ustedes ya se inscribieron, muchos de ustedes se inscribieron. Ya nos quedan pocos cupos por el tema de la nueva normalidad y demás. Tenemos cupos limitados en la escuela, pero todavía hay oportunidad para que te vengas y que puedas experimentar esto. De mi parte, estamos bastante contentos, bastante emocionados de que este 2021 puedas encontrar esa magia, ¿no? Esa magia que llevas dentro, y la única persona que lo va a hacer eres tú. No esperes que el gobierno cambie, que el esposo cambie, que la esposa cambie, que los hijos cambien, que los abuelos cambien, porque el único que tiene la decisión para cambiar tu realidad eres tú, y la tienes ahora. Así que muchas gracias. Ha sido un placer estar compartiendo con ustedes esta conferencia. Espero que les haya sido útil y nos vemos pronto en la próxima conferencia. Gracias, Ernesto. Y gracias a todos los que están todavía por aquí, los que pudieron participar en esta semana. Como dice Ernesto, es la primera vez que celebramos la semana de la PNL. Definitivamente no va a ser la última, ¿sí? También para los que están interesados en coaching, pues ya les daré también noticias, ¿sí? Sobre todo lo que nos comentaba Ernesto, definitivamente el poder experimentar la PNL es algo que les va a cambiar, y no lo decimos solo nosotros porque estamos en la escuela, sino que lo decimos porque también lo hemos vivido, ¿sí? Dentro de la semana de la PNL que hemos venido avisando, hemos venido comunicando, hay una promoción. Si ustedes se matriculan en esta semana de la PNL, tienen el 50% de descuento en su matrícula, el 10% de descuento en todas sus mensualidades, y algo que creo que nunca había pasado es de que si tú te matriculas, te incluye también una sesión personalizada de PNL, ¿sí? Si dentro de esta semana tú viste ahí algún miedo, algo que te detiene, alguna creencia que nos platicaba ayer Roy, ahora pues bueno, lo quiero aplicar pero no sé cómo, ¿sí?
si tú tienes algo que trabajar, pues la sesión de PNL te va a quedar justamente para que puedas comenzar, puedas trabajar en ti y arrancar completamente tu certificación libre de contenido, libre de creencias, libre de miedos, y que puedas aprender a aplicar profesionalmente, tanto en ti como en otras personas, la técnica de programación neurolingüística, ¿sí? Dentro de la escuela, nosotros somos Mens Venilia, estamos ya desde hace 15 años funcionando, nuestra escuela principal está en Barcelona, España, ¿sí? Somos una escuela europea y es por eso que también el aval que tú obtienes al certificarte es avalado por Mens Venilia de Barcelona, España, y también quedas avalado por la ICMF, que es la Federación Internacional de Coaching y Mentoría, que está en Miami. Así que el certificado que tú obtienes después de los 11 meses te avala para que tú puedas aplicar a nivel profesional la PNL en toda América, en Latinoamérica, ¿sí? Si tú tienes la oportunidad de irte a Europa, te avala en Europa. Si tú tienes también la oportunidad, todavía abarcamos parte de Asia, así que definitivamente con lo que tú aprendes, con la preparación, la práctica y tu diploma, puedes poner a nivel profesional, pues todo lo aprendido, si eso es lo que tú deseas, y a nivel de terapia, como nos comentaba ahí Álvaro, ¿sí? No es dejar lo que haces por algo nuevo, sino que es complementarte, ¿sí? Así que si tú quieres optar por esta promoción, de hecho ya estamos solo estos últimos días para cerrar matrículas, puedes enviar al chat tu nombre, ¿sí? Importante que coloques tu país y justamente al lado que nos coloques tu número de teléfono, ¿sí? Esto no lo puedes enviar al mensaje personal para que nos quede tu número de teléfono, y así cualquier representante del país te va a estar escribiendo para que tú te puedas matricular y puedas comenzar tu certificación, que ya estamos a muy pocos días y con muy pocos cupos, como menciona Ernesto. Pues toda esta adaptación que nos ha tocado hacer, también nos tocó adaptarnos y reducir un poquito los cupos presenciales, así que no te quedes sin tu cupo, ve un paso más adelante de cualquier otra persona y ve por lo que tú realmente deseas y lo que tú realmente quieres, ¿sí? Para los apasionados y que les encanta todos estos temas de PNL y también coaching, que es una de las otras certificaciones que también damos, por ahí veo a Claudia, que también ya es coach, veo ahí por ahí a unos que ya están certificados en coaching, ¿sí? Si a ti te interesa mucho el coaching, si quieres conocer más, si sabes de alguien que le gusta un poquito más lo empresarial, un poquito más lo ejecutivo, el coaching de vida, ¿sí? Arrancamos la próxima semana con la semana del coaching. Así que el lunes, el martes y el jueves vamos a tener conferencias a la misma hora que estas en tu país, 6 para Guatemala, Honduras, 7 Panamá y 8 Bolivia, ¿sí? Para que te puedas suscribir, porque únicamente al suscribirte te estarán enviando los enlaces del día de la conferencia que estás interesado. Y me imagino y es muy probable que también tengamos una super promoción para que tú tomes la decisión. Si aún no la has tomado, si aún sientes que te hace falta, pues esta semana es decisiva para que tú puedas conocer más de los profesores, más de la técnica, sepas cómo te puede ayudar y puedas tomar esta decisión que va a transformar tanto tu visión, tu percepción, algo que cambia la PNL, el coaching, lo que dice Ernesto. Si nos sentamos a esperar a que todo nuestro entorno cambie, es muy agotador. Esto va a ser muy agotador. Es mejor que pueda cambiar yo la percepción que tengo ante mi entorno, porque definitivamente voy a empezar a experimentar la vida de otra manera, ¿sí? Así que ahí nos puso por ahí Carlis que ella quiere, pues igual, mándanos tu número de teléfono, Carlis, del país, y para que te podamos contactar ahora. Y nos estamos viendo entonces para todos los peneleros interesados ahí evolucionados. Los esperamos la próxima semana en la semana del coaching y los esperamos muy pronto en la certificación. Son solo 11 meses y a veces nos dicen, wow, 11 meses. Pero mientras antes comiences, pues más pronto terminas, ¿sí? Así que no dejes que esos 11 meses te vuelvan 2 años, 3 años, 4 años o simplemente se queden un deseo de certificarte en PNL o en coaching. Comienza ahora, ¿sí? Y definitivamente pues tienes una puerta abierta aquí en Mens Venilia para que puedas seguir con tu evolución. Así que gracias Ernesto por tu tiempo en esta semana, pues te esperamos también, me imagino que la otra semana con coaching. Y para todos les mando un abrazo virtual hasta sus casas, hasta donde estén. Y nos vemos muy pronto por aquí, la otra semana, el lunes a las 6 de la tarde con la primera conferencia de la semana del coaching, ¿sí? Así que les mando un saludo, nos vemos pronto. Adiós Noelia, adiós Claudia, Jorge, Roberto, Paola, pues qué gusto verlos por aquí y nos vemos muy pronto. Chao.